Don Juan Carlos Flores, buenos días. Muy buenos días, Juan Camilo, un placer estar acá con usted. Don Gabriel Cifuentes, un abrazo. Juanca y Juanca, muy buenos, buenos días para ambos y para toda la audiencia. Bueno, Hola Gabriel, ¿cómo está? un abrazo para los dos. Don Juan Carlos, quiero arrancar con esto del bloque de seguridad, que es un tema muy coyuntural en este momento. A través de su cuenta de X, el presidente electo Abelardo de la Espriella ha anunciado que va a crear el bloque de defensa para la seguridad urbana, que propone mitigar o arreglar los problemas del hurto, de la extorsión y del homicidio en las ciudades capitales. ¿Qué tanto le suena esta propuesta? Es una necesidad para las grandes ciudades. Esta semana que acaba de terminar, como ustedes lo recuerdan, Juan Camilo y Gabriel, hubo un bloqueo a Transmilenio inmenso en la Troncal del Sur, que afectó, por supuesto, no solamente a habitantes de amplias zonas de Bogotá, en Bosa, en Kennedy, en Ciudad Bolívar, sino también a los habitantes de Soacha. Y una de las razones de ese bloqueo es que la gente en una parte del sur de Bogotá está completamente desesperada por la extorsión. En Bogotá, por desgracia, los últimos gobiernos han mirado para el techo frente al avance de la extorsión en Colombia. Ni hablar de lo que ocurre en Barranquilla, ni hablar de lo que ocurre en Soledad, para dar solo dos ejemplos. Pero esto es un problema en el Valle, en Antioquia, en fin, en muchos lugares de Colombia. Pero me sorprende que el presidente electo de la Espriella no incluya un tema que es la madre de la inseguridad en buena parte de las ciudades de Colombia, que no la estamos viendo en su transformación dentro del país, y es el tema del expendio de drogas. Esa es fuente de inseguridad ya no solo en las ciudades, sino en muchos pueblos de Colombia. En Antioquia, el enfrentamiento entre diversas organizaciones criminales para apoderarse con lo que aquí llamamos ollas, allá llaman plazas de vicio, no solamente en las ciudades, en los pueblos, sino en las regiones, en zonas de cultivos que requieren trabajadores estacionarios que, por desgracia, están hoy afectadísimos por el consumo de bazuco. Entonces, si no se mira también al mismo tiempo que la extorsión, que el hurto, si no se mira que existen grandes organizaciones criminales, que en Bogotá lo hemos visto cómo atracan con motos, con camionetas, cómo asaltan a los conductores y se les llevan los carros, pues esta propuesta del presidente de la Espriella puede no dar respuesta al gravísimo problema de inseguridad, no solo en las grandes ciudades, sino a lo largo y ancho de Colombia, también en los pueblos por el narcotráfico. Don Gabriel, a eso que dice Juan Carlos, le voy a añadir lo siguiente, y es, los títulos de Abelardo de la Espriella a cada programa que empieza a ponerle, la verdad suenan muy interesantes, resonantes, más bien, resuenan mucho. Ahora, esos títulos, por ejemplo, de este bloque de defensa de seguridad urbana, hay que ver cómo se sustentan en la práctica, ¿no? Sí, yo creo que esta discusión tiene dos aristas. La primera, como bien lo señalaba Juan Carlos, el tema de la seguridad ciudadana no es única y exclusivamente de las ciudades, porque muchas de las actividades, muchos de los delitos que se cometen en las ciudades tienen origen, tienen relación con actividades criminales que desarrollan bandas mucho más articuladas que hacen presencia en todo el territorio nacional y que exigen políticas no solo desde lo municipal, sino políticas que también entiendan fenómenos macrocriminales, y seguramente ahí este tipo de iniciativas que no son novedosas, porque es el deber ser del ejercicio de las políticas de seguridad, pero que se han estado descuidadas ante un gobierno que renunció a tener una política de seguridad claramente definida,
pueden ser un buen elemento. Un segundo elemento que también es importante señalarlo es que la relación entre el Ejecutivo y los alcaldes y los gobernadores en gran medida se había visto fracturada. Veíamos a un gobierno nacional que, sobre todo con las ciudades que presentaban mayores niveles de inseguridad, mantenían un tono confrontacional, al quiebre, y obviamente que la ausencia de relaciones políticas sanas puede también llegar a impactar los procesos de articulación e integración de estrategias tanto nacionales como locales. Eso en cuanto, si se quiere, un diagnóstico de lo que una propuesta en ese sentido podría entrar a resolver. Uno, identificar fenómenos complejos, y segundo, restablecer las relaciones necesarias e indispensables con alcaldes y gobernadores. Pero también hay que decirlo, Juanca, y es que por otro lado hay que ver esto cómo se come. ¿Y cómo se come? Sí. Tiene que ser con un aumento de presupuesto, de pie de fuerza, de capacidades, integración de inteligencia, articulación con las entidades del sector justicia. Creo que ese nombre rimbombante al que usted hacía alusión puede ser un buen llamado, puede ser una buena iniciativa, pero hasta tanto no se conozca cómo se va a materializar, de qué manera y qué políticas se van a incluir, es muy, muy temprano para anticipar que solo su anuncio ya pueda ser una buena noticia para el país. Claro, que ese es uno de los puntos más importantes, 9:14 minutos de la mañana. Vamos a arreglar un poco la luz de Juan Carlos para poder conocer sus valiosas opiniones sobre los distintos temas. Ahora, don Gabriel, este tema de que ya empiezan a aparecer críticas de la oposición, que puede ser un riesgo para que reaparezcan los grupos al margen de la ley con esta propuesta del bloque de defensa de seguridad urbana. ¿Usted ve esas críticas sustentadas, ese riesgo sustentado? A ver, esto es un poco de alarmismo, de mala leche y de una precaria interpretación de lo que fue un fenómeno desgarrador como el paramilitarismo y como las autodefensas. Primero, porque no se sabe si efectivamente este llamado a crear el bloque va a ser equiparable a los decretos que crearon las Convivir por allá en la década de los 90 y que después degeneraron en grupos de autodefensas, que degeneraron en grupos de paramilitares. Aquí, de lo que se conoce hasta ahora, no se está llamando a la ciudadanía a que se arme, no se está llamando a tomar medidas de justicia por mano propia. Lo que se está haciendo es un llamado de articulación interinstitucional que, entre otras cosas, no es un invento del gobierno del presidente Gustavo de la Espriella, sino que es un mandato constitucional que obliga y que invita a que tanto las autoridades nacionales como locales se articulen para no solo cumplir con los mandatos Abelardo de la Espriella. Abelardo de la Espriella, sino también generar las condiciones para el goce y el disfrute de los derechos de todos los ciudadanos. Entonces, extrapolar esta iniciativa, que no tiene nada diferente de lo que se conoce, a generar espacios de articulación interinstitucional y articulación de políticas en materia de seguridad, y extrapolarlo al fenómeno paramilitar, me parece que adolece de muchos pasos argumentativos en la mitad, y que todavía es muy temprano para no solo equiparar, que me parecería un error, sino para anticipar que esta política va a involucrar la puesta en armas de ciudadanos y de civiles y el desconocimiento de la ley. El paramilitarismo fue un fenómeno terrible que nos desangró, que enlutó a familias, que ensució y manchó el nombre de la fuerza pública, y que definitivamente no se tiene que repetir. Pero me parece que esas argucias argumentativas de la ahora oposición para criticar y cuestionar una política que todavía no se conoce me parecen un poco exageradas. Quiero escuchar a Juan Carlos precisamente en este tema. Usted es historiador, Juan Carlos. Las críticas de la oposición precisamente han dicho pues que esto puede dar lugar a la creación de grupos armados al margen de la ley, citando hechos fatídicos en la historia colombiana como el paramilitarismo. ¿Usted ve peso a ese argumento? Juan Camilo y Gabriel, en Colombia, crear un grupo armado es más fácil que fundar un colegio, crear una universidad, abrir un medio de comunicación. Eso se hace en par patadas. Ese riesgo de que se creen grupos armados en Colombia siempre existe.
más cuando tienen un alimento tan poderoso como, como la conciencia de los que delinquen de que en algún momento el Estado va a ir a ponerse de acuerdo con ellos. No olvidemos que a lo largo de nuestra historia ese ha sido un incentivo poderosísimo. Cuando en Colombia nos quejamos de la violencia, de que hay tantos grupos ilegales que controlan zonas tan grandes del territorio nacional, por ejemplo, que el ELN es poder en Arauca con Uribe, con Duque, con Samper, con Gaviria, con Petro, olvidamos que el Estado y una parte de la sociedad todo el tiempo brindan la posibilidad de que en algún momento el que delinque y delinca en grande pueda reinsertarse y a veces con sus riquezas y sus crímenes ser perdonados. Eso no lo olvidemos. Yo creo que no hay un lugar del mundo donde exista tal número de incentivos a crear una agrupación armada, delinquir y luego recibir premio por ellos. Pero por supuesto, hay que esperar a las acciones concretas del nuevo gobierno. No podemos sacar conclusiones cuando no sabemos cuáles van a ser los hechos. Yo creo que estamos en una fase en que se están mostrando los dientes el gobierno entrante y el gobierno saliente. Ojalá que eso quede solamente en teatro y en circo, porque si el gobierno entrante y el gobierno saliente convierten en realidad lo que están diciendo, extraditar a Petro y que van a salir a las calles todos los días, nos incendian el país. Eso sí creo que es importantísimo advertirlo. Claro. Porque con ambos lados, tanto el gobierno entrante como el saliente están jugando con fuego. Y en Colombia, el fuego, en las palabras de los políticos, demora nada en convertirse en tiros. Esa es la realidad del país. 9:19. Escuchemos a los mandatarios locales sobre este bloque de seguridad urbana y vamos con más temas que Juan Carlos ha abierto la discusión de manera maravillosa porque hay otros temas muy importantes que discutir. Vamos con los alcaldes. Cerca de la mitad de los colombianos vive hoy en las ciudades capitales, que además son un gran motor de la economía nacional. Por eso estamos listos para construir una agenda conjunta que fortalezca la seguridad, impulse el desarrollo económico, mejore la movilidad, garantice mayor equidad social y fortalezca la autonomía territorial. Hoy más que nunca, el país necesita instituciones fuertes y que trabajen unidas. En las ciudades capitales, el nuevo gobierno tiene un aliado serio, técnico y comprometido para construir soluciones que mejoren la calidad de vida de todos los colombianos. Este es un gran anuncio que nosotros llevamos 2 años y medio esperando de parte del gobierno nacional. Creo que el presidente de la Espriella, esto es un acierto de parte del presidente de la Espriella y desde Cali estamos listos para trabajar en ese sentido. Me parece muy bien que tenga como prioridad la seguridad para la gente en el país, versus lo que ha ocurrido con el gobierno Petro, el gobierno nacional, que su visión de seguridad era venir a Medellín a hacer tarimazos para reunirse con los peores criminales y sacarlos de la cárcel. Es que la paz total, yo creo que uno de los primeros decretos del presidente va a tener que ser también derogar la ley de paz total. Pues esta iniciativa la recibimos con total alegría y aceptación rotunda. La lucha contra el tráfico de estupefacientes, contra las estructuras criminales y contra todo tipo de grupos armados que quieren alterar el orden público en los territorios, pues indudablemente es de vital importancia. Bueno, ahí estaban los alcaldes de las ciudades. Juan Carlos, quiero pasar a otro tema y es este lenguaje que se está utilizando de desobediencia civil y obediencia constitucional por otro lado. ¿Usted ve en ese lenguaje, en ese cruce de palabras, un riesgo de otro estallido social? Eso siempre es posible en Colombia, si ambos lados olvidan cuál fue el resultado de las elecciones. Y el resultado de las elecciones fue un país partido en dos. De manera que si la mitad del país provoca a la otra mitad, comprenderá usted, Juan Camilo, y Gabriel, pues también lo comprende perfectamente, los riesgos que afrontamos. La desobediencia civil en sí no es dañina. De hecho, ella ha sido utilizada
por personas que han luchado por los derechos de su pueblo en la historia de la humanidad, como Martin Luther King, como Gandhi. Martin Luther King en la primera etapa por la lucha de los derechos civiles de los negros en Estados Unidos, cuando se les oprimía con el racismo brutal del sur y con el racismo más disfrazado que existía en el norte de los Estados Unidos. Claramente, la lucha no violenta de Gandhi por la independencia de la India quedará por siempre en las páginas de la historia. Más en un país como Colombia, la desobediencia civil bien aplicada, para defender derechos, por supuesto que en un país tan violento como Colombia ya quisiéramos que esa fuera la manera de protestar. Pero mi preocupación está en provocaciones más de fondo de los dos lados. Por ejemplo, el juego que es que vamos a extraditar a Petro cuando sea Se refiere a la presidente. entrevista de Carlos Alonso Lucio en Cambio, por ejemplo. Sí, además entrevistas de personas que no son precisamente un dechado de virtudes. Eso, cuando una persona que ha sido modelo de civismo y de comportamiento público, dice cosas fuertes, uno lo celebra, pero cuando estas provocaciones las hacen quienes también han delinquido, quienes también han estado al margen de la ley, quienes también han estado involucrados en hechos para nada honrosos. Entonces, yo creo que aquí hay una responsabilidad de los dos lados. Por desgracia, en Colombia, la violencia siempre la ha desatado la mezquindad de la casta política. Está por allí, seguramente ustedes ya lo han alcanzado a ojear, de pronto lo han leído, una edición magnífica de la Universidad de los Andes de las memorias y también de cosas publicadas ya hace años, pero olvidadas, de un político de hace muchas décadas, que fue profesor en la Universidad de los Andes, Abelardo Forero Benavides. Y cuando uno lee esas memorias que son sobre cómo estalló la violencia en los años 40, se da uno cuenta, y él lo dice con toda claridad, de la inmensa mezquindad de la casta política colombiana. Entonces, cuidado gobierno entrante y cuidado gobierno saliente con esa mezquindad, porque otra vez nos incendian el país. Gabo. Vea, son varias cosas. Yo suscribo plenamente lo que dice Juan Carlos, y para no repetir, yo sí creo que desde un punto de vista jurídico está claro pues, que la desobediencia civil existe, la Corte Constitucional la reconoce, eso sí, establece una serie de límites claros. Los límites es no violar la ley, porque de hecho la desobediencia civil es una figura para evitar la transgresión del orden constitucional y la puesta en riesgo de la soberanía. Sería un contrasentido digamos, sí, un contrasentido que esa desobediencia civil escalara a situaciones en donde se pueda romper el orden legal y constitucional. Pero es que el tema no es simplemente si Iván Cepeda puede o no hablar de desobediencia civil, si existe o no la figura, sino que uno esto lo tiene que leer en concordancia además con otra cosa que sí me parece peligrosa. Y es, por un lado está Iván Cepeda llamando a la desobediencia civil, y por el otro lado está el presidente Gustavo Petro, jefe político de Iván Cepeda, anunciando demandas para anular la elección de Abelardo de la Espriella y desconociendo la legitimidad de su mandato. Entonces, yo creo que esto, si uno comienza a juntar las piezas de este rompecabezas y entender en código político qué es lo que significa, esto simplemente anticipa que vamos a tener una oposición aguerrida que no va a ser el ejercicio del control político simplemente manifestándose 3 veces a la semana en la calle o haciendo debates de control político, sino una oposición que parte desconociendo la legitimidad del otro, que anuncia que va a desobedecer su mandato, su legitimidad, porque más allá de la figura, las palabras son muy fuertes, y de un presidente que además ha señalado que las elecciones no son legítimas, que las han comprado, y eso genera una situación de agitación social, una situación de agitación además donde nosotros sabemos que se va a llamar desobediencia civil, pero todavía no sabemos si van a hacer marchas, protestas, si van a hacer plantones culturales, si van a pintar murales por toda Colombia, no se sabe todavía. Pero lo que sí se sabe es que se van a convocar a las bases, a los cabildos, a las comunidades, y que va a haber una gran movilización social. Entonces,
¿La movilización social es legítima? Sí es legítima. Los excesos de parte y parte, y es ahí donde yo me quiero conectar con lo que decía Juan Carlos, es lo que genera el riesgo. El exceso del que se manifiesta transgrediendo la ley y el exceso de la respuesta de un gobierno que ya también da puntadas de que va a ser muy poco tolerante frente a esta clase de manifestaciones y que pueden incendiar y prender el polvorín de una violencia en donde el país está completamente fracturado y con liderazgos que en vez de llamar al diálogo y tender los puentes necesarios para diluir un poquito ese fuego, ese incendio que se está dando, lo único que hacen es afincarse y radicalizarse en sus posiciones. Ahora, yo sí creo, y con esto concluyo, Juanca, que detrás de este tema de la desobediencia civil, detrás de este tema de no declarar legítimas las elecciones del presidente Abelardo de la Espriella, también hay una estrategia política que afortunadamente no todos en la oposición comparten. Una estrategia política que tiene, a mi juicio, algunos elementos. Primero, las elecciones regionales del 2027, donde la izquierda va a tratar de posicionarse y reafirmar su condición de partido mayoritario. Lo segundo es desconocer un gobierno que ya anticipa que va a hacer investigaciones e incluso amenaza con extraditar incluso al presidente de la República. Y tres, comenzar a sembrar esa narrativa y articular ese relato de la ilegitimidad para revivir la idea de la Asamblea Nacional Constituyente y ya no llevarla desde el Congreso, sino presionar a partir de las calles para que avancen esta serie de propuestas. Venga, a propósito de eso, quiero preguntarles lo siguiente. Esta demanda ahora que aparece, Juan Carlos, por parte del gobierno a la elección de Abelardo de la Espriella, cita varios argumentos, una demanda al Consejo Nacional Electoral, cita varios argumentos del apoyo de Trump, bueno, del tema de la doble nacionalidad, en fin. Pero usted ve, Juan Carlos, una intención de hacer esto, presentar esta demanda con el propósito de tapar o cubrir con una cortina de humo algo que haya en el empalme o alguna presunta irregularidad? Yo creo que es un juego de más largo aliento, porque el mensaje de los dos lados hasta el momento es mostrar los colmillos. Es decir, aquí yo tengo la capacidad de morder desde el gobierno, el futuro gobierno que se oposiciona el 7 de agosto, y desde la oposición, el gobierno saliente, que tendrá en Petro el jefe de la oposición. Imaginar que, como Alberto Lleras en su época, que Petro se va a ir a montar en bicicleta a Chía y que terminará como Alberto Lleras siendo concejal de Chía, pues eso es un imposible. Luego, los dos, eso, no nos neguemos que aquí hay muchos parecidos. Los dos, tanto de la Espriella como Petro, ¿en qué se parecen? En que son agitadores a través de las redes y que en eso están en su salsa y que cada uno de ellos sabe, y ahí es donde está el peligro, que cuando agitan en las redes el odio, el miedo, la rabia, la ira, el número de sus seguidores se sube y se fortalece. Así lo hizo Petro durante 4 años y así lo va a hacer de la Espriella durante 4 años. Pero como estamos en un país que no es Argentina, que no es Chile, donde no hay grupos armados del tamaño que hay en Colombia, donde como estamos en un país donde aquí se desentierran los fusiles, que es un término que viene desde el siglo XIX, desenterrar los fusiles, que lo hicieron las élites colombianas de lado y de lado, conservador y liberal, y luego le enseñaron a hacerlo a una cantidad de gente que decidió que eso era muy buen negocio, tener fusiles guardados y desenterrarlos cada cierto tiempo. Entonces, los odios en Colombia no son odios simplemente en las redes, son odios que se transforman en hechos reales. Y ahí hay una responsabilidad mutua de Petro y de la Espriella. Los dos tienen esa responsabilidad ante sí. Vamos a ver si se revelan como estadistas o si de la Espriella termina siendo lo de Petro durante 4 años. Es decir, estar usando todo el tiempo el espejo retrovisor, estar gobernando a través de redes y mientras tanto la mayoría de los colombianos nos quedamos viendo un chispero. El modelo se repite en palabras distintas, ¿no?
Sí, O- eso es lo que yo siento hasta el momento, porque me parece ver a Petro hace 4 años cuando estaba a punto de posesionarse, y luego meses y años, durante 4 años, en los cuales veía por el espejo de retrovisor, pero por ejemplo no veía la corrupción y la ineficacia de su propio gobierno. claro. Entonces esperemos que a Adela Espriella, por dedicarse a gobernar por trinos y no en la realidad, no le pase lo mismo. Don Gabriel, ¿usted qué opinión le merece esta demanda al Consejo Nacional Electoral sobre la elección del presidente electo Abelardo de la Espriella? ¿Usted cree que busca el gobierno nacional ponernos a hablar de otros temas que no sea el empalme? Como lo ha hecho durante los últimos 4 años con cualquier crisis o cualquier escándalo. Pues, es decir, estos tipos son unos magos para el manejo de la agenda de discusión pública, pero yo creo que va más allá, Juanca, yo creo que va más allá de simplemente tirar una bomba de humo, que en todo caso este proceso de empalme tan tenso y tan espinoso seguramente va a durar semanas y seguramente después de que haya la posesión del nuevo gobierno van a iniciar acciones legales y como bien lo decía Juan Carlos, el uso del retrovisor también se va a dar en este gobierno porque además parte del discurso que llevó a Abelardo de la Espriella a la presidencia fue denunciar justamente actos de corrupción, actos de desviación legal por parte del gobierno del presidente Petro y la munición que van a tener para autolegitimarse va a ser constantemente estar comprobando y demostrando que efectivamente en el gobierno del presidente Gustavo Petro esos desmanes, esas desviaciones efectivamente se materializaron. Pero yo creo, y repito, Juanca, que la denuncia o la demanda de la elección de Abelardo de la Espriella como presidente responde también más a un criterio de cálculo político de cara no solo a este difícil proceso que se viene de transición de gobiernos, sino también de cara a las elecciones y también de cara a una, si se quiere, lógica de autodefensa legal. Es que recordemos que ya de dientes para afuera, sin haber asumido el primer mandato de la nación, se ha anunciado que se va a investigar del presidente para abajo, que se van a venir acciones legales, que no van a tener ninguna serie de contemplación, que se va a aplicar la ley. En fin, yo creo que debe haber también un cierto grado de temor en las bases, en los círculos petristas que participaron en el gobierno, de que efectivamente, Claro. y esto no es descartable, más allá de un tema de vendetta política o de revanchismo, es posible que en este prometer legalmente a funcionarios del gobierno Petro y en ese sentido también manchar su imagen. Entonces, este tema seguramente tiene algo comunicacional, sin lugar a dudas, pero también tiene un interés y persigue un interés político claramente establecido. Pues Juan Carlos, ha sido usted muy amable, gracias, un abrazo. Juan Camilo, Gabriel, un feliz día para ustedes y feliz semana. Creo que me encontré el libro, Juan Carlos. Sí. Colombia, un drama, memorias de un pacifista en un país en llamas. ¿Es ese? El que usted Sí. dice es una memoria, Porque, se terminó de escribir en 1957, durante años permaneció en la biblioteca de Abelardo Forero y fue su hija, Clemencia Forero Ucros, que decidió publicarlo. Era un elemento, el más preciado en la biblioteca de la familia. y así es. Y Abelardo, al final de sus días, fue profesor en la Universidad de los Andes, muchos lo recordamos, pero claro, ya no tenía esa lucidez que tiene allí en ese libro, que es hiper recomendado, porque es una advertencia de un político que lo conoció desde dentro, que conoció a toda esta casta política colombiana de la época desde dentro, del daño inmenso que a un país le pueden hacer la mezquindad y los odios y las envidias y los deseos de revancha de la casta política. Juan Carlos, un abrazo. Lo mismo. Gabo, abrazo. Juan Carlos, Juan Camilo y a toda la audiencia, feliz día. Muchas gracias.